Reporte 100. Y los jueves es el espacio del Colegio de Sonora. Todos los jueves está con nosotros siempre un investigador del Colegio de Sonora. Y en esta ocasión nos acompaña por teléfono la doctora en Ciencias Políticas y Sociales, María del Carmen Castro Vázquez. Ella pertenece al Centro de Estudios en Salud y Sociedad del Colegio de Sonora. Y le agradezco mucho que esté con nosotros hoy jueves. María del Carmen, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bien, gracias. En reclusión. Así es. Y bueno, y se va a extender al 30 de mayo aquí en Hermosillo, según lo que informó ahora la subsecretaria de Salud, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, doctora. Y bueno, también se ha mencionado mucho en estos días, especialmente aquí en Sonora, que hay una población especialmente vulnerable al COVID-19 y en México, pero particularmente en Sonora, por los niveles de obesidad, hipertensión y diabetes que tenemos. Y esas personas, pues son los adultos mayores, los que más se están muriendo y más se están enfermando en esta contingencia, María del Carmen. Sí, bueno, es un grupo especialmente vulnerable, como lo señalas, no solo por la edad, sino también por las enfermedades que a esa edad se van sumando, y eso lo hace especialmente vulnerable, así es. Sí, las medidas de cuidado que se están implementando en esta contingencia están especialmente dirigidas a estas personas. ¿En qué deben pensar estas personas, los adultos mayores, para cuidarse del COVID-19, María del Carmen? Bueno, en realidad los cuidados básicos para prevenir y evitar un contagio son los de toda la población. Sí. Para esta población en especial se suman otras más, ¿no? Que pues depende del estado de ese adulto mayor, si necesita cuidados o no, si sale a trabajar o no, si cuida nietos o no, que además con esta contingencia muchos padres que sí tienen que seguir trabajando, pero los niños no pueden ir a estancias infantiles ni a la escuela, entonces los abuelos son los que socorren en esta situación. Ahí entra otra situación que aumenta el riesgo para ellos. Sí, claro. Sí, porque entonces, debieran estar en aislamiento completo, en aislamiento total los adultos mayores. Pues sí, deberían, ¿no? Pero hay situaciones, como saben, muchas situaciones, muchas familias que no lo pueden respetar, no pueden llevar a cabo esa opción. Sí. Y sobre todo que aquellas franjas de la población, que es bastante amplia, de los adultos mayores, que no solo son vulnerables por la edad, como te decía, y por sus enfermedades añadidas, sino además por sus condiciones de vida precaria. Exactamente. Sí, además esta cuarentena forzosa en los que sí se ha cumplido con mantener la sana distancia de los adultos mayores, de sus hijos, de sus nietos, de sus amigos, de sus vecinos, de sus familiares, afecta también anímicamente, María del Carmen Castro, porque quienes sí cumplen están separados, están desvinculados físicamente de sus seres queridos, y ahí entra otra problemática. Sí, fíjate, los adultos mayores especialmente están siempre como al pendiente, ¿no? En el mejor de los casos siguen estando al pendiente del resto de la familia. El resto de la familia está al pendiente de ellos en el mejor de los casos, y este aislamiento hace que la soledad, el desamparo, la impotencia, el miedo, el insomnio se incrementen. Su bienestar emocional se ve deteriorado, ¿no? En términos emocionales, que se puede complicar además con el descuido de su propio cuidado respecto a la toma de medicamentos, a tener prácticas saludables. Todo se vuelve un círculo vicioso. Exactamente. En ese sentido, hay políticas públicas pensadas en, no sé si en el mundo, no sé si en el país, pero que hay políticas públicas para atender la parte psicológica de estos adultos mayores que están pasándola en soledad por un asunto prioritario de salud.
Fíjate que no, en México, a reservas de confirmar esto en la Ciudad de México, que es donde hay una política más clara dirigida a esta población, en el resto del país no lo hay. En Sonora no lo hay. En Hermosillo no lo hay. Sí. Están las recomendaciones generales como un grupo vulnerable, así como lo están las mujeres embarazadas, así como lo están los niños pequeños, como un grupo vulnerable, pero especialmente una medida, una estrategia de atención a esta franja poblacional no lo hay. Sí. Y me refiero a muchas medidas que se podría implementar. Sí es verdad que la salud emocional es un asunto muy delicado, pero también la física, ¿no? Para las personas adultas mayores. Pero en ninguno de los dos casos hay una política dirigida especialmente para ellos, excepto las recomendaciones generales. Exactamente. Como a otros grupos vulnerables. Sí, la sana distancia, pues. Sí, la sana distancia, la reclusión, toma de medicamentos, por ejemplo, ¿no? El IMSS echó a andar a nivel central, no sé si ya lo está haciendo Sonora, de proveer recetas por 3 meses y no por cada mes para las enfermedades crónicas degenerativas, de tal manera que los adultos mayores o los familiares no acudieran más frecuentemente al servicio de salud. Sí, ¿no? Aunque no lo ha comunicado de manera suficiente, porque hay dudas todos los días persistentes de parte de los adultos mayores, qué van a hacer con sus citas y qué van a hacer con sus medicamentos, si tienen que ir al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y vaya que es un riesgo ir al Instituto Mexicano del Seguro Social, porque el dato que está confirmando la autoridad es que el 9% de los infectados en México son trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. 9% de los infectados en México son trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, y vemos por todas partes del país que hay protestas de médicos, de enfermeras, de que no se están tomando las acciones pertinentes para proteger a su personal. Y en ese sentido, pues, no únicamente el personal está en riesgo, sino quienes van a consulta o quienes van por sus medicamentos. Sí, así es, en efecto. Sí, creo que es una información, pues, una situación lamentable, ¿no? Esto que está pasando en el personal de salud, pero justo por eso los hospitales, las clínicas, salir a consulta a una clínica es un riesgo mayor para los adultos mayores. Entonces las recomendaciones es todo lo que no sea prioritario ni de emergencia se espera. Sí. Lo que no puede esperarse es proveer los medicamentos que necesitan. No pueden detener la medicación para la hipertensión o para la diabetes hasta que pase la contingencia. Eso no puede ser. Entonces, estas medidas que podrían implementarse, pues deberían de implementarse más bien, ¿no? Como acercar los medicamentos a los adultos mayores en otra farmacia, en otro lugar, que no tengan que entrar al hospital, a la clínica general de todo mundo. Y así como esta medida podría haber otras tantas, ¿no? Hay muchos adultos mayores que necesitan cuidados directos, que dependen de algún familiar o de un cuidador o cuidadora, y ellos también tienen que tomar medidas estrictas porque no pueden detener el cuidado de esa persona. Entonces, es verdad que la difusión no ha sido tan intensa, masiva para esta población en especial, dando pues la recomendación específica dependiendo de la situación de esos adultos mayores. Porque en esta grupo poblacional pues hay personas dependientes de diferente nivel, más dependientes, menos dependientes, o personas que viven solas. Hay muchos adultos mayores que viven solos, que dependen de sus vecinos, ¿no? O de la hija que vive a 1 hora de distancia, etcétera. Todas esas cotidianidades del cuidado en las poblaciones de adultos mayores tienen en otros países las recomendaciones específicas de cómo extremar el cuidado para no afectarles a ellos. Doctora María del Carmen Castro Vázquez, le agradezco mucho su intervención, investigadora del Colegio de Sonora, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, en Orientación de Sociología, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, a ustedes. Hasta luego. Reporte 100.